SER Podcast. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Cuando Zapatero pronunció estas palabras en el Congreso de los Diputados hace casi 20 años, Pedro Cerolo le escuchaba emocionado desde la tribuna de invitados. España estaba a punto de convertirse en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio entre las personas del mismo sexo y el primero que lo hacía garantizando también el derecho a la adopción. Pedro Cerolo murió hace 10 años y hoy cuesta pensar que aquel avance histórico hubiese sido posible sin su impulso. A su lado, en la tribuna de invitados, aquel día en el Congreso, está Miquel Fernández. Miquel, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25, Miquel. Gracias a vosotros por invitarme. Decía Cerolo que erais pareja de hecho activista. Sí, durante más de 21 años. Sí. Una relación larga, ¿eh? Sí, una relación que nació en el 94, porque veníamos los dos del activismo y ahí nos conocimos, nos entendimos muy bien y ahí empezó una relación que se prolongó hasta su muerte. Y acabas de publicar Pedro Cerolo, vida y legado de un pionero por los derechos civiles, con la editorial Libros Cúpula. ¿Cómo recuerdas aquel día de la votación definitiva en el Congreso? Aquel día es uno de los días, creo que todavía el día más importante que he tenido en mi vida, y lo digo en el libro, estuve a punto de perdérmelo. Por suerte, Pedro con su tono me dijo: tú no te lo puedes perder, que tú eres parte indispensable de este camino. Y lo recuerdo, este discurso de Zapatero para mí es el discurso más bonito que le he oído yo en la vida, y Pedro, probablemente coincidimos ambos dos que fue así, ¿no? Lo he vuelto a ver a raíz de leerme el libro, he vuelto a ver el Yo discurso, lloro cada vez que lo me parece oigo. Profundamente emocionante, además un discurso ya no solo emocionante, sino bueno, bonito, ¿no? Y cargado de mensajes, ¿no? Pedro Cerolo, que también era un hombre del que la palabra, la idea le parecía fundamental, es un discurso que está cargado de una serie de elementos, de una serie de valores, de una serie de trasladar unas ideas, incluso para aquellos que no estaban de acuerdo en aquel momento, que yo cada vez que lo leo, y por eso me parecía que era muy importante que el libro empezara con ese día, porque era un día donde cambió nuestras vidas, y que después la gente empezara a pensar y empezara a poder conocer de dónde veníamos, porque eso también a veces es muy importante, que la gente cree que los derechos han caído como por arte de magia, y los derechos nunca caen por arte de magia, supone otra cosa, ¿no? Llévame aquel día, aquella tribuna de invitados. Claro, vosotros y Manuel Marín, el presidente del Congreso, entonces os lo recordaba, no podíais hacer gestos, los diputados sí pueden aplaudir, vosotros ahí arriba no podíais aplaudir, y estabais ahí. Y Manuel Marín, que era un tío súper, diríamos, un tío muy, muy gracioso, muy divertido, ¿eh? Allí cuando se subía a la tribuna era una persona que no cabía, implacable, ¿eh? O sea, solamente la mirada. Y entonces, en aquella época además, no se podía subir nada, o sea, tú subías y no podías llevar ni el teléfono, o sea, subíamos directamente. Y entonces, claro, incluso los periodistas, que estaban como 2 o 3 más, claro, ellos nos hacían así, pero no podíamos hablar, porque por mucho que llamaran no podíamos hacer nada, ¿no? Y recuerdo, además ese día, que no lo pongo en el libro, pero bueno, todo no se puede contar, ya vendrán algunas partes más. Ese día también se aprobó, que la gente no lo recuerda, lo que se llamaba el divorcio exprés. O sea, que fue un momento donde primero se aprobó el divorcio exprés y después se aprobó el matrimonio igualitario. Fue en la misma sesión. Y entonces, yo recuerdo que, claro, cuando empezó el discurso del presidente Zapatero, los lagrimones no había por dónde contenerlos, ¿no? Y Pedro Cerolo, como no podíamos hablar, Pedro Cerolo lo hacía, pues como hacíamos muchas veces, porque teníamos un grupo de personas sordas que trabajaban que nosotros, y siempre estábamos muy acostumbrados, y entonces lo hacía con las manos. Y la primera vez como que Marín miró así como diciendo, eso tampoco se puede hacer, pero ya la tercera miraba como diciendo que eso tampoco se puede hacer, o sea, no solamente no hablar sin ningún Y tú le gesto. pedías contención. Yo le pedía contención, porque es verdad que es muy difícil mantenerse contenido cuando estás escuchando un discurso tan
bonito, tan precioso, tan profundo como el del presidente Zapatero. Si cualquiera lo vuelve a escuchar, se dará cuenta que es imposible. Hay una cosa que es importante, y es que aquel discurso no tenía por qué producirse. Aquella votación podía llevarse a cabo igual sin que Zapatero hubiese intervenido. De hecho, habitualmente en las leyes normales llegadas a ese proceso, el presidente del gobierno no interviene, pero es verdad que tiene derecho a hacerlo. Y aquel día ejerció su derecho, ¿no? Exactamente. Y de hecho es muy significativo porque se ve que el presidente entonces del Partido Popular, que era Rajoy, se fue esperando a que le llegara a votar. Y cuando vio que subía a la tribuna el presidente Zapatero, llegó corriendo, pero como no había, no sabes, a todo para intentar llegar antes de que acabara el presidente Zapatero. Y es verdad que hizo uso y yo creo que además se lo agradecimos, porque creo que ese momento España se colocó a la vanguardia mundial de los derechos civiles. Creo que desde un punto de vista de orgullo del país, de España, de lo que quiere decir España, yo creo que fue un momento muy significativo para todos. Y entonces, en esos momentos, que también lo cuento en el libro, es cuando tenemos que sentirnos orgullosos de España frente a quienes pretenden apropiarse de enseñas y de valores que no tienen nada que ver con lo que somos como país y que pretenden que coreando banderitas van a ser más patriotas que los demás. No ese es el patriotismo que defendía Zapatero, que defendía Pedro Cerolo y que defendimos los que estuvimos con él. No es menor eso que cuentas de que Rajoy había salido, estaba esperando, bueno, en su despacho o lo que fuera, a que le tocara el turno de votar, pero cuando vio que Zapatero, el entonces presidente, pedía la palabra, él fue corriendo después e intentó tomar la palabra también como líder de la oposición. Y el presidente del Congreso le dijo, no, es que por reglamento aquí habla el presidente, pero el líder de la oposición en este momento de la tramitación no tiene nada que decir. Yo creo, no sé si lo compartes, que Manuel Marín, igual sin pretenderlo, le hizo el favor de su vida a Rajoy negándole que hablara en aquel momento, porque iba a pronunciar un discurso que le iba a perseguir para siempre. Porque al PP esto, el matrimonio igualitario, le va a perseguir, obviamente, ya no solo porque lo intentó revertir en el Tribunal Constitucional, sino que por algo que muy poca gente sabe o recuerda, que aquel día, el día de la votación definitiva, lo que se estaba votando era levantar el veto que el PP había puesto a esta ley. Levantar el veto del Partido Popular al matrimonio igualitario. Exactamente, por eso yo siempre digo que el matrimonio igualitario se aprobó 2 veces en el Congreso. La primera vez, que fue el 21 de abril, y la segunda, que fue para levantar un veto de la mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Y que la tenía en el Senado. Que la tenía en el Senado, exactamente. Entonces, es verdad que obviamente viéndola, porque es verdad que el presidente Zapatero en ningún momento hizo referencia ni al Partido Popular ni a ninguna persona, ¿no? Y yo creo, ahí Pedro Cerolo decía una frase que es verdad, cuando el Partido Popular nos hizo sufrir mucho, porque el Partido Popular, quiero recordar, que salió con los obispos, que salió con los sectores más integristas, sociales, es decir, no solamente religiosos, también sociales, incluso mediáticos, y en aquella manifestación que recuerdas, el presidente Zapatero siempre dice, y a mí me hace mucha gracia, que nunca había pensado que había tantos obispos en España, porque fue de verdad una unión de obispos, ¿no? Y la actitud del Partido Popular fue, bueno, lo de Aquilino Polaí no tiene nombre. Quiero decir, si alguien quiere de verdad ahondar más, yo he tratado también de... Aquilino Polaí no es este pseudopsiquiatra que llevaron. El pseudopsiquiatra que llevaron al Senado y que se es. puso a decir que los homosexuales éramos hijos de madres sobreprotectoras y padres alcohólicos. Que claro, yo pensé, al señor que es, porque claro, los homosexuales somos transversales, un hijo homosexual lo tiene tanto un presidente o un miembro del Tribunal Supremo como un médico, etcétera. Entonces, claro, yo imaginaba incluso en los sectores conservadores que a uno le llamen borrachín, y que fruto de eso, que probablemente en algún caso, digo que ser borrachín, no digo que tu hijo salga homosexual por ser borrachín, ¿no? Entonces, fue una barbaridad, ¿no? Las cosas que se decían cosas terribles. O sea, yo en el libro, a mí hay una cosa en el libro que me dijo mi editora, Leticia, que yo he tenido muy en cuenta, y es: escribe un libro no pensando en la gente que conoció a Pedro Cerolo, sino en la gente que no lo conoció. Es decir, eso es muy importante, porque al final el legado de Pedro Cerolo, su figura, lo que hizo, está tan presente hoy como lo fue entonces. Y entonces
escribe a esa generación, a esos jóvenes, a toda esa gente que a lo mejor tiene una idea de Pedro Cerolo, o incluso a esa gente que cree que Pedro Cerolo es una plaza de Madrid, o incluso lo llaman San Pedro Cerolo, porque a un amigo mío el otro día, que lo cuento también, hace unos meses le preguntaban por dónde estaba la plaza de San Pedro Cerolo, que es verdad que Pedro Cerolo era un santo laico, pero desde luego creo que es mucho más, ¿no?, que un santo laico. Oye, todo el mundo en el Partido Socialista estaba a favor de esta ley. A ver, todo el mundo estaba a favor de que se reconocieran, pero es verdad que en algún momento del transcurso, porque es verdad que es que en aquel momento el Partido Popular hizo lo que está haciendo ahora, tampoco es que vayamos a descubrir nada nuevo, era un ataque y derribo a Zapatero, porque no debemos olvidar que ellos pensaban que en el 2004 iban a gobernar ellos y no gobernaron, un poco lo que les ha pasado en las últimas elecciones, ¿no? Y entonces, como no pueden soportar, porque ellos creen que el gobierno les pertenece siempre y de vez en cuando se despistan y nos toca a la izquierda y a la gente progresista poder gobernar este país, aunque hemos gobernado más años que ellos en democracia, pero bueno, ellos se creen que ellos son los que tienen que gobernar. Entonces, había un ataque furibundo, primero en el matrimonio, porque te recuerdo que la ley de matrimonio, después de la ley de igualdad, fue la segunda ley que aprobó el gobierno, por lo tanto, estaba en el trámite parlamentario, fue de las primeras que salió tras el compromiso de Zapatero de la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género. Entonces, era un ataque furibundo, y entonces llegó un momento, claro, porque no vamos a negarlo, teníamos un presidente valiente, pero era muy valiente para una sociedad como la española, que nos habíamos trabajado durante muchos años, porque también hay que decir, que lo digo también en el libro, que el papel de los colectivos, del activismo, fue fundamental, porque cuando Zapatero le pide al CIS, no creo que se lo pidiera al texto, pero cuando el CIS hace una encuesta respecto a la opinión de los españoles, se encuentra que el 69% de los españoles está a favor de la igualdad de derechos entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, que eso en castellano es que se nos permita a quienes no podían acceder al matrimonio, y por eso hablamos del matrimonio igualitario. No es un matrimonio nuevo, simplemente ampliamos el matrimonio civil. Entonces, hubo un momento que hubo cierta zozobra por algunos sectores, y también hubo una presión muy importante por parte de la jerarquía católica sobre alguna gente de izquierdas, no solamente socialista, no solamente fue en el ámbito socialista, sino en otros. Y no voy a decir que hubo dudas, pero sí hubo zozobra, en el sentido de, oye, y esto no lo podemos equiparar sin necesidad de que lo llamemos matrimonio, y en ese sentido Pedro siempre fue tasativo, ¿no? Los derechos, para que sean igual, para alcanzar la igualdad, los mismos derechos con los mismos nombres. Hubo un diputado socialista que ni aplaudió ni celebró del matrimonio igualitario. Sí, por lo menos esto es lo que yo vi desde la tribuna de invitados en aquel momento. Esto no quiere decir que después no lo haya podido celebrar o no haya podido hacer. Que fue Alfonso Guerra, efectivamente, toda la bancada se levantó y él permaneció un poco como no sabía qué hacer, y así fue. Después decirte que no recuerdo si más adelante, cuando ya se levantó todo el diríamos el gobierno, etcétera, se levantaría o no, porque yo ya estaba a otras cosas, pero sí que es verdad que esa imagen la tengo porque me chocó. Porque yo era una persona que admiraba. Yo soy de una generación donde Alfonso Guerra pues tenía un papel importante en lo que fue la construcción de este país, ¿no? ¿Qué vino justo después? Hubo una reacción muy profunda. Como siempre que se ganan derechos, después viene, ¿no? Eso es pendular, viene una reacción conservadora que se queja mucho, muy alto, y además de formas a veces muy impertinentes y violentas. ¿Vosotros eso lo sufristeis? Sí lo sufrimos. De hecho, Pedro Cerolo sufrió bastante, porque Pedro Cerolo no dejaba de ser, yo era, por decirlo de alguna forma, en esta pareja, yo era un poco el cuerpo, ¿no? Era un poco, diríamos, la fontanería, que se llamaría en otros ámbitos, ¿no? Pero yo era un poco el que me encargaba, y él era la persona que tenía que dar la cara y además con la que compartíamos, y él sobre todo en ese sentido lideraba todo lo que tenía que ver con el discurso, porque Pedro Cerolo era una persona muy reflexiva. Era una persona tajante en sus convicciones, pero no fanático. Es decir, una persona que le daba mucha vuelta a las cosas, que dialogaba sobre ella, que dialogaba sobre las distintas perspectivas, que creía en el diálogo y que tenía una máxima que yo creo que en el matrimonio se demostró claramente, ¿no? Él siempre decía que no hay mejor forma de llegar que convenciendo. Y yo creo que eso fue el trabajo que hicimos ahí. Lo que pasa es que, había sectores que, ahora actualmente es mucho más vigente. O sea, ahora hay sectores mucho más radicales, que ponen de nuevo encima de la mesa y discuten, ¿no?, el derecho al matrimonio, porque el PP en aquel momento lo tuvo claro, pero una vez que lo perdió,
Y después, 2 meses después, justamente el día que se casaba Pedro Cerolo, que presentaron, que fue el 1 de octubre, que presentaron el recurso. El recurso ante el Tribunal Constitucional, Pedro Cerolo dijo una frase que a mí me parece mítica, ¿no? El PP se ha colocado en el lado equivocado de la historia, y es verdad. Y no nos vamos a olvidar, porque después es verdad que estuvimos 7 años como una espada de Damocles. Esperando a la resolución del recurso. Esperando, claro, porque cuando estamos hablando de derechos, no somos conscientes de toda aquella ciudadanía a la que le va a repercutir un derecho alcanzado, sea este el matrimonio, sea este la ley de identidad de género, sea este, en el caso de la identidad de género no, porque esa justamente no la recurrieron, pero sea, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y otra serie de derechos que estamos viendo, el derecho a una muerte digna, la eutanasia, a decidir sobre el final de tu vida, que son ahora más actuales. Cuando estás en ese proceso y un tribunal como el Tribunal Constitucional tiene en vilo durante 7 años, Pedro Cerolo decía que era una espada de Damocles que teníamos sobre nuestras cabezas. Que al final nos salió bien, porque es verdad que tuvimos ahí yo creo que a una persona magistral, que era Juan Fernando López Aguilar, que era un señor, un catedrático, además, con un buen equipo, que efectivamente hizo una reforma desde un punto de vista técnico muy sencilla en lo técnico. Intachable, si era una frase. No cambió nada de lo que decía ni la Constitución española ni el Código Civil, y tan solo puso una segunda frase que decía: el sexo de los contrayentes también, claro. ¿Saben? Tendrá los mismos efectos. Que eso es magistral desde un punto de vista técnico, con lo cual al final el Constitucional, incluso digamos, los magistrados conservadores, algunos votaron a favor. ¿Recuerdas qué hicisteis aquella noche? Sí, claro, celebrar. Lo recuerdo. Nos fuimos ¿el día del matrimonio o el día del...? El día del recurso, cuando sí, nos fuimos a la Puerta del Sol. Eso te iba a decir. Además, recuerda que además gobernaba Rajoy, con lo cual, quiero decir, era también... Pero es verdad que nos fuimos a la Puerta del Sol a celebrarlo porque a volver a llorar de nuevo, que es verdad, es como haber vuelto... La sensación era de haber vuelto a conquistar un derecho, porque era un derecho que teníamos, que las Cortes Generales, que son quienes tienen la soberanía popular y son quienes tienen que decidir cuáles son las legislaciones, y desde luego pretender que cuando se están peleando derechos se puede ser inconstitucional es partir de una base errónea. Incluso animo a quienes quieran profundizar un poco más. Yo en el libro, si te das cuenta, que me muevo mucho. Si te has dado cuenta, en el libro, yo, gracias a mi asesor literario y corrector, ¿no?, que es Joaquín Arias, yo pongo tienes para poder ir a muchas noticias que yo no desarrollo, pero que creo que cualquier lector que desee adentrarse... Puede profundizar más, claro. Yo le animo a que profundicen, por ejemplo, y se lean el recurso infumable del Partido Popular, el recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonio igualitario, que es infumable. Animo a quienes quieran profundizar en el tema que se lo lean, porque bueno, esos apelativos a la ley natural, que es una cosa que lamentablemente esto no tiene ningún principio jurídico. Pues esto está muy bien, pues si quieres, para el derecho romano, incluso, pero para hablarlo desde la perspectiva, incluso para yo creo que ni siquiera muchas veces ni en el derecho eclesiástico estas cosas siguen con tanta vigencia, ¿no? ¿Cómo era Pedro Cerolo? Tú dices que cuando lo conociste pensaste que era un encantador de serpientes. Sí, en un buen sentido de la palabra, porque hay veces que se utiliza esto mal. Un encantador de serpientes, es verdad. O sea, yo recuerdo, además lo recuerdo perfectamente, aquel 24 de marzo de 1994, porque era el cumpleaños de mi marido, que era entonces mi novio y mi actual marido, Tony Poveda, con el que también en el libro relato, porque también es ese relato, ¿no?, esa vivencia compartida. Y yo recuerdo que la primera vez que lo oí, porque yo no lo conocía, yo la primera vez que lo conocí fue allí, él iba como asesor jurídico de Kogan, todavía no era presidente, fue presidente unos meses después, en el año 94, y yo me quedé asombrado. Yo era una persona además que venía, yo venía del movimiento estudiantil, de enseñanzas medias, de cuando se hicieron, tú no te acordarás porque fue el año en que naciste, pero las movilizaciones estudiantiles del 86, ¿no?, que al pobre Maravall lo obligamos a dimitir. Yo era ya entonces líder estudiantil allí en Valencia, de ahí ya pasé al activismo LGTBI, que mucha gente me decía que eso iba a acabar a truncar mi carrera porque no me dedicaba a otra cosa, y yo le dije que yo me quería dedicar a lo que me gustaba hacer y lo que sentía, ¿no? Entonces, claro, yo tenía una experiencia, no es que dijeras me atolondré, no, yo dije, joder, este hombre
qué brillante es en la exposición, qué capacidad tiene de diálogo y qué capacidad tiene de convencer. Porque además estábamos en sitios diferentes. Él tenía un modelo de desarrollo de la ley de parejas de hecho, y nosotros teníamos otro, Jordi Petit y yo, porque yo venía por Irlanda, Jordi Petit por la coordinadora lesbiana en Cataluña, teníamos dos modelos, que no eran ni mejor ni peor, eran dos modelos distintos. Y yo me asombré mucho. Y dije, este hombre... Y de hecho, bueno, al año y medio fuimos capaces de ponernos de acuerdo en qué tipo de modelo, que al final fue el suyo, quiero decir, también te lo tengo que decir. O sea, te ponías de acuerdo en su modelo, ¿no? Exactamente, nos pusimos de acuerdo en nuestro modelo y también incorporamos cosas que nosotros planteábamos también como demandas en el nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una persona muy dialogante, muy brillante, muy reflexiva, una persona que además siempre pensaba, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Él decía una frase que a mí me gusta mucho, que es uno más, nada menos. Es decir, él se sentía uno más, pero ser uno más en un conjunto, ¿no? En un movimiento de gente que va trabajando, que va luchando por conquistar derechos, pues no es nada baladí. Es precioso ese concepto de uno más, nada menos. Uno más, nada menos, ¿no? Y ese es el concepto que él tenía, ¿no? Y el concepto también de sumar. Él siempre trasladaba... A ver, el movimiento en el 94 era muy débil, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, veníamos de donde veníamos de la persecución del franquismo, de los primeros movimientos que eran clandestinos en los 70, pero que después en los 80 se fueron vertebrando, pero bueno, hay que decir, en este país hasta 1981 no se reconoció el primer colectivo LGTBI, que estamos hablando 3 años después de aprobarse la Constitución española, que se supone que reconocía todos estos derechos. Y todavía está en vigor la peligrosidad social, ¿eh? Y la peligrosidad social estuvo en vigor hasta el 95. Es verdad que después, pues bueno, nos quitaron a los homosexuales de esa parte, pero mantuvieron el escándalo público, siguieron cogiendo a las personas transexuales que estaban ejerciendo la prostitución, que no podían hacer otra cosa, por cierto, y se las llevaban. O si tú ibas vestido, ibas como muy amanerado, te pillabas a un... No, aquí hicimos un cambio y todo el mundo siguió en su sitio. Es decir, dijimos, de hoy para mañana somos demócratas, pero los que estaban en las instituciones eran los mismos, tanto en la judicatura como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, esa era la realidad. Entonces, claro, a partir de ahí subimos en el 94 a construir un movimiento, a partir de que empezamos un poco digamos, a impulsar lo que era la federación estatal. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de que el movimiento ya era una cosa grande? Ya era una cosa, no sé si transversal, pero... Yo me di cuenta que el movimiento era ya imparable a principios de los 2000. Es decir, yo cuando fui viendo increciendo desde el 97, con la estrategia que cuento en el libro, de cómo fuimos atrayendo, de dónde empezamos a sumar, de la importancia de atraer a otros movimientos, al movimiento feminista, de la importancia de incorporar al movimiento sindicalista. Es decir, que todo eso es una estrategia, eso no fue que llegara de pronto fue una estrategia, y además, en ese sentido, impulsada por Pedro, pero compartida con gente tan brillante como Beatriz Gimeno o como Íñigo Lamarca, paisano tuyo. Es decir, que éramos el grupito, ¿no? Éramos Íñigo Lamarca, Beatriz Gimeno, estaba Javier Gómez y Pedro y yo, que éramos como los cinco fantásticos, o sea que tampoco teníamos una estructura, pero bueno, éramos un poco los que fuimos llevando ese camino en esos años. Y yo en el 2000 me di cuenta, primero, que había funcionado la estrategia, ¿vale?, que teníamos una presencia. Yo llegué a un momento, sobre todo, lo recuerdo perfectamente, en la segunda... En lo que nosotros llamamos el trienio de la homofobia institucional, que es la mayoría absoluta de Aznar, que fue cuando peor lo pasamos, con el caso Arni, votando en contra en la ONU, que fue el único país europeo que votó en contra, que parecíamos aquí que éramos como la reserva espiritual. La reserva espiritual. Entonces, yo recuerdo que efectivamente fuimos sumando y cada vez más gente... Claro, yo he vivido también eso de que la gente no quería decir que era homosexual. Yeah. Esto lo he vivido. Y he vivido tener que ir con mi pareja, pasearme por todas las televisiones cuando queríamos una ley de pareja, de hecho, porque nadie quería salir como pareja, porque no solamente era salir tú, era salir también tu familia. Y a veces la gente lo tenía a determinados niveles, dicho en familia, pero no dicho en su trabajo. O sea, todo ese proceso de ir saliendo, de hacernos visible, de hacer de la visibilidad un elemento fundamental, yo creo que fue calando, y en los años 2000 yo me di cuenta perfectamente, y además se notó en las movilizaciones. Es decir, cuando en el año 2000 Kogan saca casi más de 30.000 personas y dice que había menos personas de las que dice la delegación del gobierno, que era el Partido Popular, pues ya nos damos cuenta que estamos por encima de nuestras posibilidades. Me refiero de las posibilidades que pensábamos de gente que íbamos a aglutinar, ¿no? Y ahora, entonces, un cuarto de siglo después, ¿tú qué sientes cuando ves a dos adolescentes de 16 años
de la mano en el metro? Envidia. Envidia porque yo viví una juventud donde no pude nunca mostrar en público mi afecto a mi marido, ¿sabes? Y cuando uno se construye Yo conocí a mi marido con 15 años. Quiero decirte que justamente es esa etapa de la adolescencia donde te gustaría darle besos, a cogerle de la mano. Entonces, cuando no te has construido así, al final después es muy difícil cambiar el chip. Porque aunque ahora podemos hacerlo y lo hacemos más, pero claro, cuando no te has construido de esa forma, no te sale. O sea, tienes que hacer un esfuerzo activista, que lo hacemos, porque no íbamos de la mano, pero éramos gente que salíamos en todos los medios de comunicación, desde Documentos TV a todas las televisiones autonómicas, diciendo que éramos homosexuales. Y salí en distintos medios con una foto con mi marido en la cama, que fue la primera vez que vieron en la cama 2 personas y, por cierto, un gato que teníamos. Que eso ya lo había vivido, pero no me he construido así. Entonces, yo cuando los veo, siento mucha envidia y siento también mucha alegría, porque sé que eso que pueden hacer ahora es parte de ese trabajo compartido que hicimos Pedro Cerolo y todos los que le acompañamos en esa emocionante aventura hacia la igualdad, ¿no? Y al mismo tiempo me doy cuenta que se había perdido un temor a hacerse visible, que ahora determinadas fuerzas de ultraderecha, integristas, la extrema derecha de Vox y más allá, es decir, y no solamente en la política, ¿sabes? También diríamos, para entendernos, la religiosa, porque hay cada vez un dogmatismo religioso mayor, ¿sabes? Como decía muchas veces Pedro, ¿no? Así de forma graciosa, que decíamos, bueno, al final es la Iglesia católica y folclórica y romana. Los peores son estos que vienen, que sacan la Biblia, que se creen que todo lo que pone ahí hay que cumplirlo, eso de apalearás a no sé quién y no sé cuánto, que existen, ¿no? Y que lamentablemente están también llegando a nuestro país. Me refiero sobre todo a las iglesias integristas americanas, ¿no? Las evangélicas muy integristas. Entonces, no solamente es lo político, también es lo religioso, y lamentablemente ahora se ha sumado, no sé cómo llamarlo, si lo mediático o las redes o como quieras llamarlo, ¿no? Que tratan de lanzar mensajes que generen miedo, porque al final, como decíamos muy bien y siempre hemos mantenido, nuestro miedo es su fuerza. Yo por eso a veces me encuentro a las jóvenes que empiezan a decirme que tenían miedo en mi tierra, en Valencia, que era una tierra muy, muy, muy de la ultraderecha y sigue siéndolo, y del neofascismo, y me dicen que tienen miedo por primera vez. Y yo siempre digo que no hay que tener miedo. Yo cuando era joven ni Pedro teníamos miedo, nunca lo tuvimos. Es verdad que sabíamos procurar no ser unos inconscientes. Eso es importante en esta vida. Claro, sí. Saber cómo actuar, saber por dónde no ir, pero nunca tuvimos miedo. Y entonces tenemos que tratar y yo creo que en el libro trato también de lanzar esa idea, ¿no? Nunca hay que tener miedo. Nunca hay que tener miedo, porque probablemente a quien lo lea, lo que le quiero contar es que ese integrismo, ese neofascismo, todo eso existía en los tiempos que relato ahí. Y los vencimos, y los volveremos a vencer, no me cabe la menor duda, si pretenden lanzar batallas contra nosotros. Miquel, ¿tú qué crees que habría pensado Pedro Cerolo al ver la plaza Pedro Cerolo? O sea, al ver que una de las principales plazas de Chueca lleva su nombre. No sé si, ya son horas para poder decirlo, ¿no? Dilo. Yo creo que se correría de gusto. Te voy a ser sincero. Es decir, yo creo que jamás él hubiera pensado que iba a tener una plaza tan significativa para él y para el proyecto de lo que fue el barrio de Chueca, como es la plaza Pedro Cerolo. Yo te lo digo. Él es verdad que nunca trabajó pensando en una recompensa o pensando en las mieles no. Lo hizo porque tenía unas ideas, porque las defendía, porque pensaba que eso era lo importante y que había que trabajar. Y sobre todo, no solo que es más conocido, ¿no? Es muy conocido su apuesta por el matrimonio, pero es menos conocida, y en el libro he querido resaltarla, su apuesta por los más desfavorecidos, su apuesta por los migrantes, cómo luchó por el derecho al voto, la publicidad en el voto, por el pueblo gitano, que cuando murió le nombraron a gitano adoptivo, ¿no? Gitano de honor. Es decir, por las poblaciones afro, por la población latina, por la población árabe masí en España, por las personas mayores y su participación. Es decir, pero es verdad que el matrimonio no va a ser sin duda su respuesta. Entonces, si él hubiera visto eso, que te digo, no solamente es la plaza Pedro Cerolo tiene en nuestro país, yo siempre lo digo, la gente no lo sabe, es probablemente la persona del siglo, el político, es verdad que él decía que era un activista político.
Él decía que era un activista socialista, se sentía activista primero, y obviamente parte del activismo era ser político. Él decía que un activista es político, y quien lo niegue no sabe qué es el activismo. Pero es el activista político del siglo XXI que más espacios públicos tiene dedicado a su memoria. 27 tiene actualmente. En toda España. En toda España. Y en Latinoamérica tiene en Rosario tiene también un monolito dedicado a su memoria en la Avenida de la Diversidad de esa ciudad, pues bueno, que fue la cuna de la bandera argentina y que tan mal lo está pasando ahora, y que desde luego les doy mucho ánimo desde aquí, y que sepan que como siempre estaremos aquí para ayudar en lo que podamos. Miquel Fernández, autor de Pedro Cerolo, Vida y legado de un pionero por los derechos civiles. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Aimar. Hasta siempre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.